Ok, se supone que ahí está grabando hasta donde da esta cosa. Ok, antes que nada, darles la bienvenida. Gracias por su atención, por su tiempo, por su paciencia. Y ya están viendo, les voy a platicar un poquito acerca de un tema sencillo, práctico, no es tan complicado. De hecho, les voy a hacer dos preguntas al final para que estén muy atentos desde aquí, desde esta filmina. Y las primeras 8 filminas tienen mucho significado. Sí, entonces vamos a empezar. Antes que nada, darles la bienvenida. Buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de qué es una alimentación saludable o qué es la alimentación saludable. Y obviamente, cuando estamos hablando de alimentación, ¿sí? Hablamos que normalmente la salud y el buen funcionamiento de nuestro organismo va a depender de la alimentación y de la nutrición que tengamos durante toda la vida, ¿sí? Y esto tiene que ver un poquito también con que nosotros entendamos los conceptos que hemos ido platicando a lo largo de estos talleres acerca de lo que es alimentación y nutrición, que aunque parecieran significar lo mismo, son conceptos totalmente diferentes. Sí, te repito, la alimentación y la nutrición son conceptos que son totalmente distintos, aunque a veces nosotros los confundimos, pareciera que son lo mismo, pero la realidad es otra. Entonces te voy a platicar a grosso modo qué es la alimentación. ¿Sí? La alimentación prácticamente nos permite, ¿sí?, tomar del medio que nos rodea los alimentos que existen, que es lo que nosotros normalmente llamamos dieta, ¿sí? Tomamos esos alimentos y ese proceso de tomar los alimentos se lleva a cabo fuera del cuerpo, de la boca hacia afuera. El proceso de alimentación simplemente perdón, el proceso de la alimentación simplemente es la manera en cómo seleccionamos los diferentes productos naturales, normalmente son naturales, y aunque también hay industrializados, y nosotros los seleccionamos, los colocamos en algún lugar antes de ponerlo en nuestro organismo. Entonces, el proceso de alimentación prácticamente se lleva de la boca hacia afuera. Es la selección de los alimentos que vamos a utilizar. Por el contrario, el proceso de nutrición, ¿sí?, es el conjunto de procesos que permiten que nuestro organismo utilice las sustancias nutritivas, los nutrimentos, los nutrientes, como le quieras llamar, que contienen la mayor parte de los alimentos que hemos seleccionado, ¿sí?, para realizar diversas funciones dentro del cuerpo, ¿sí? Entonces se dice que el proceso de nutrición es de la boca hacia adentro. Es una manera de que tú identifiques qué es alimentación y qué es nutrición. La alimentación es la parte externa, ¿sí? La alimentación es la parte interna. Y ahora, los alimentos, ¿sí?, normalmente les decía yo, son todos los productos naturales o industrializados que consumimos para cubrir una necesidad fisiológica, lo que se conoce o se denomina como hambre. Te repito, los alimentos son todos los productos naturales o industrializados o procesados que nosotros consumimos para cubrir una necesidad fisiológica, que prácticamente es lo que nosotros denominamos hambre. Y a eso se refieren los alimentos. Por otro lado, los nutrientes son sustancias que se encuentran dentro de los alimentos y que el cuerpo necesita para realizar diferentes funciones, ya te lo platicaba yo hace rato. Y bueno, también mantener un estado de salud adecuado, un estado de salud óptimo. Existen diferentes tipos de nutrientes y diferentes grupos, y cada uno de ellos cumple con un objetivo en particular, en específico.
Pero eso no lo vamos a ver ahorita porque eso es de un taller de nutrición para novatos. Entonces, te hago otra vez un breve resumen de lo que es alimentación saludable. Te recuerdo que la salud y el buen funcionamiento de nuestro organismo va a depender, por un lado, de la alimentación, la nutrición que nosotros tengamos durante nuestra existencia. La alimentación y nutrición son conceptos, ¿sí? Que aunque parecieran similares, significan cosas diferentes. Te decía, la alimentación nos permite seleccionar o tomar del medio alrededor de nosotros los grupos de alimentos para introducirlos al cuerpo, satisfacer una necesidad, y la nutrición es el conjunto de procesos, ¿sí? Que permite que nuestro organismo utilice la materia prima contenida en los alimentos para realizar diferentes funciones internamente hablando. Entonces, la gran diferencia entre alimentos y nutrimentos son que los alimentos son productos ya sean naturales o industrializados y que nosotros consumimos para cubrir una necesidad fisiológica que es el satisfacer nuestra hambre, y por otro lado los nutrimentos son sustancias que se encuentran dentro de los alimentos y que el cuerpo utiliza o necesita para realizar diferentes funciones y mantener un estado de salud óptimo. Y estas son prácticamente las bases de lo que se considera alimentación saludable. ¿Sí? Ahora, la pregunta del millón sería, ¿por qué necesitamos una alimentación saludable? Vimos conceptos básicos, conceptos prácticos, pero la pregunta del millón sería, ¿por qué necesitamos una alimentación saludable? Y puede haber un sinfín de respuestas, pero me voy a enfocar un poquito en las que son más comunes, en las que son más generalizadas, en las que nosotros manejamos como asociados. ¿Por qué necesito una alimentación saludable? Bueno, por principio de cuentas necesito una alimentación saludable para precisamente, por un lado, evitar desórdenes alimenticios, ¿sí? Como la bulimia, la anorexia, la ortorexia, entre otras cosas, ¿sí? Y cuando yo regulo o encuentro un equilibrio, realmente ese tipo de desórdenes alimenticios, en vez de llevarme a padecer un problema extremo, como el que estás viendo en la filmina, pues simplemente mejora mi calidad de vida. Ahora, otra pregunta que normalmente nos hacemos es, ¿existe un peso sano, un peso saludable o hay un peso estético? Va a depender mucho de las tendencias, las modas, las situaciones que tengamos nosotros en nuestros pensamientos, ¿sí? Acerca de lo que es la estética y lo que es saludable. Okay. Siguiendo con la pregunta de por qué necesito una alimentación saludable, eh, también hay necesidad de evitar diferentes tipos de desórdenes, como los desórdenes metabólicos, que nos puede llevar a padecer bastante problemática, ¿sí? Sobre todo empezamos a tener un metabolismo poco productivo y esto hace que al ser poco eficiente o poco productivo, los contenidos energéticos que vienen suministrados con los alimentos, en vez de utilizarse como fuente de energía, se almacene como una reserva y empecemos a tener diferentes tipos de desórdenes que nos pueden llevar desde un sobrepeso moderado hasta tener algún grado de obesidad y a empezar a desarrollar algún problema crónico degenerativo. ¿Por qué se necesita una alimentación saludable? Para evitar diferentes desórdenes de carácter digestivo. Una mala selección de la alimentación nos puede llevar a empezar a tener problemas con el tránsito intestinal, con la absorción o el aprovechamiento de los grupos nutrimentales que vienen contenidos en los alimentos, ¿sí? Incluso puede haber o se pueden generar focos de infección, ¿sí? Y problemáticas que van desde falta de evacuaciones constantes y frecuentes hasta intolerancias de carácter alimenticio, en donde puedo estar evacuando indistintamente bastantes horas durante el día, hasta que se desarrolla un problema crónico degenerativo que va desde un cáncer de colon, un cáncer hepático, un cáncer de estómago, un cáncer de esófago, etcétera, etcétera. Por eso es importante a la hora de estar respondiendo esta pregunta de que por qué necesito una alimentación saludable, entender que cada situación tiene un orden. También necesito una alimentación saludable porque la mayor parte del tiempo
carecemos de energía y de vitalidad, que son conceptos totalmente diferentes. Puedes tener energía, pero no puedes tener vitalidad, que son cosas un poquito distintas, ¿sí? Entonces, por un lado, tú puedes tener altos índices energéticos, pero la vitalidad en general, la manera en cómo se desempeña tu organismo internamente, puede ser muy baja o muy pobre, ¿sí? Entonces, por eso es que necesita una alimentación saludable. La falta de energía y la vitalidad van de la mano con una alimentación saludable. Otro punto, que es el más común que buscamos las personas por medio de tener una alimentación saludable, es mantener un peso saludable. Existe un peso estético, existe un peso estipulado por la sociedad, pero la realidad es que hay un peso que te puede, de manera particular, eh, mantenerte en un estado de salud óptimo, ¿sí? Y no necesariamente tienes que estar dentro de una escala que te rige una tabla, que te rige la sociedad, ¿sí? Mantener un peso saludable, para que entiendas el concepto de peso saludable, es aquel peso que te permite o te mantiene desempeñar la mayor parte de tus actividades cotidianas, ¿sí? Que te permite, o que te mantiene lejos de las enfermedades y te mantiene activo, ¿sí? No hay exactamente un peso que te diga, ¿sabes qué? Este es tu peso ideal, o sea, no existe el concepto. ¿Por qué necesitamos una alimentación saludable? Pues prácticamente para tener un estado de salud óptimo en todos los sentidos. Cuando tú tienes un estado de salud óptimo en todos los sentidos, la gente lo nota. Estás más contento, estás más feliz, ¿sí? Descansas correctamente, estás activo, tienes la piel más reluciente, no se te cae el cabello, las uñas no son quebradizas, evacúas correctamente, ¿sí? Tienes una pesa o una figura estética y tienes altos índices energéticos y de vitalidad la mayor parte del tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es que necesitamos tener un estado de salud óptimo por medio de una alimentación saludable. Ahora, muchas personas preguntan, ok, ya entendí que necesito perdón, una alimentación saludable, ya entendí por qué debo de tener una alimentación lo más saludable posible, pero aún así sigo buscando algún tipo de alternativa porque mi estilo de vida, mis usos, mis costumbres, ¿sí? No me permiten llevar a cabo un plan de alimentación basado en por lo menos 3 comidas al día, no me permite encontrar un balance entre mis horarios, ¿sí? De mis actividades y el tiempo que le tengo que dedicar a la preparación del alimento, a la selección del mismo, al consumo del alimento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿existen alternativas? Claro que sí, existen muchísimas alternativas alrededor tuyo. Nosotros manejamos una alternativa que es la complementación alimenticia, ¿sí? Por medio de un suplemento alimenticio, ¿qué es lo que hacemos? Complementamos las deficiencias que puede tener nuestro consumidor en su alimentación para poderlo llevar de manera gradual bajo un plan y establecido, o bajo un objetivo, una meta que se establece entre el consumidor y el asociado, ¿sí? Para que se obtenga un beneficio real en el corto, mediano o a largo plazo, dependiendo. Existen muchas alternativas. Nosotros ofrecemos, puede ser el servicio profesional que cada uno de nosotros como asociado hemos ido poco a poco entendiendo y aprendiendo, y la complementación alimenticia de la empresa. Ahora, yo casi siempre sugiero que se busque apoyo profesional de un experto. Si estamos hablando de cuestiones de alimentación, ¿sí? Tienes que buscar el apoyo profesional de un experto en el área de la alimentación. En este caso, son los licenciados en nutrición, los ingenieros en alimentos, la gente que está involucrada propiamente en lo que son cuestiones de alimentación y salud. Hay parte médica, hay dietistas, hay nutricionistas, hay nutriólogos, hay terapeutas del área de nutrición, hay técnicos en nutrición, hay técnicos en alimentos, y son gente que está alrededor de lo que es el área de la alimentación prácticamente, y bueno, se complementa con el área del bienestar, ¿sí? Pero, ojo, cuando tú buscas apoyo de un profesional o de un experto, ¿sí? Porque también no se requiere propiamente tener un título, una maestría en nutrición, en medicina, pero te puedes volver un experto en el uso, manejo, recomendación, ¿sí? De algún tipo de plan de alimentación, de algún tipo de complementación como lo que hacemos nosotros, ¿sí?
Pero, ojo, tenemos que ser responsables, tenemos que educarnos, tenemos que estarnos preparando constante y frecuentemente en temas relacionados, por un lado, a hábitos alimenticios, ¿sí? Por otro lado, a sustancias, ingredientes, elementos contenidos en los alimentos, cuáles son sus beneficios reales, cuáles son las cantidades necesarias o sugeridas o recomendadas para el consumo diario, cuáles son las necesidades reales de mi cliente, mi consumidor, mi socio, como lo quieras llamar, basado en un pequeño estudio en donde se hacen preguntas lógicas para que puedas entender cuáles son finalmente las necesidades a cubrir. Por eso es que cuando hablamos de buscar apoyo de un profesional o de un experto, ¿sí? Estamos hablando de una persona que está capacitada, si no al 100%, por lo menos un 80% de lo que puede estar manejando un profesionista en el área de la salud. ¿Vale? Entonces, algo que te estamos invitando a hacer es que, bueno, te des la oportunidad de seguir nuestras redes sociales, todo lo que son posts que estamos poniendo, tenemos un blog, tenemos un canal de YouTube, pues nos estamos posteando, estamos dando algunas capacitaciones en línea, tenemos grupos de WhatsApp en donde estamos dando algunos tips todos los días, en Instagram estamos subiendo también algunos videos, unos audios, cualquier inquietud que puedas llegar a tener, cualquier inquietud que puedas llegar a tener con respecto a estos temas, pues obviamente estamos para servirte. ¿Sí? Entonces, de antemano te doy las gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente módulo. ¿Tienes alguna pregunta? Para eso estamos.